Listo, maestro. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Agradecerles su asistencia y su puntualidad a la jornada inaugural del módulo 10 del Diplomado sobre Derechos Humanos de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia y Mujeres en su ciclo de vida, denominado Técnicas y Estrategias de Mitigación Oral para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. Han llegado hasta este módulo y a mí me tocó compartir con ustedes el módulo 5, donde hablamos precisamente de aspectos relativos a derechos fundamentales y el enfoque y la forma metodológicamente recomendada, no como una camisa de fuerza, pero sí como una orientación para el abordaje de este tipo de derechos. Derechos que son inherentes a la persona humana, pero que se refuerza su tutela a partir de la vulnerabilidad de las condiciones de ciertas personas, grupos o sectores que por diferentes circunstancias no enfrentan en términos promedio las situaciones que puedan en un momento determinado vulnerar sus derechos fundamentales. Como lo platicábamos en aquella ocasión, hay dos grandes términos que son la victimización y la interseccionalidad. Si hay algún término que requiera que hagamos una pequeña retroalimentación un poco más profunda que la que estoy haciendo ahorita, ustedes por favor abren su micrófono, no es ninguna interrupción y hagan la consulta. También pueden hacerla a través del chat, pero recuerden que cuando estoy con pantalla compartida, prácticamente no tengo acceso ni a todas sus pantallas de imagen, ni tampoco al chat, entonces puedo no percatarme. Sin embargo, si lo hacen verbalmente abriendo su micrófono, obviamente me voy a enterar y las y los escuchamos. Entonces decíamos que como base para el abordaje de los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad y en general, tenemos que manejar estos criterios de victimización y, por supuesto, también el tema de la interseccionalidad, porque decíamos que no es lo mismo la respuesta que se puede tener ante una situación determinada si se cuenta o no se cuenta con una red de apoyo, si nos encontramos regular o irregularmente en un país, si tenemos ciertas edades que están en los extremos iniciales o finales de las expectativas de vida, si pertenecemos a grupos originarios, si tenemos algún grado de discapacidad o funcionalidad particular. Entonces, todos esos elementos son muy importantes en este abordaje. Otro aspecto que es importante recordar y resaltar es que no todas y todos los que nos encontramos aquí tenemos la misma profesión. Sin embargo, a todas y a todos nos une este interés, esta labor de defensa de derechos fundamentales desde nuestras respectivas trincheras, desde nuestras respectivas áreas de oportunidad de incidencia. Así es que no me queda más que recordarles que si no lo tienen a la mano, busquen para la clase del jueves su esquema gráfico o mapa mental que desarrollaron como producto final del módulo 5. ¿Por qué? Porque aunque muchas de las cosas que vamos a aprender también se utilizan a nivel nacional, los casos que ustedes plantearon con posibilidad de ser manejados a través de instancias internacionales son los que vamos a privilegiar para el tema de los ejercicios prácticos. Así es que entonces les reitero la invitación a participar y sobre todo a que construyamos juntas y juntos este proceso de aprendizaje para beneficio
de todas y todos, ya que a partir de sus experiencias y la mía, vamos a hacer de esto un proceso constructivista, andragógico y enfocado, por supuesto, a competencias, con un enfoque obviamente de derechos humanos y especializado. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario respecto a esta pequeña retroalimentación, este enlace entre el contenido que me consta que platicamos y trabajamos en el módulo 5 y que va a tener un efecto en este módulo 10, aparte de algunas referencias de las personas que les han estado facilitando el proceso de aprendizaje en los módulos que no hemos compartido. ¿Algún comentario, duda o sugerencia? Bien, entonces vamos a ir directamente a ciertos contenidos que son importantes. Mencionarles que en su plataforma se encuentran alojados varios archivos, específicamente 3. Es una sola presentación, pero esa presentación ha sido dividida en 3 para que ustedes tengan el material, digamos, como completo de todos los esquemas que vamos a estar utilizando. En ese sentido, la invitación, como siempre, es a que revisen ese material. Algunas de las diapositivas ya se les habían compartido, pero en esta ocasión tenemos ciertos enfoques específicos derivados de esa teoría de caso que vimos a nivel un tanto genérico, para ahora ir en los pormenores de los aspectos relativos al mismo para hacer ciertos ejercicios. Sin embargo, vamos a previamente a retomar algunos aspectos y principalmente, si por favor me recuerdan, las áreas de experticia en las que se manejan y donde desarrollan sus roles. Tengo los datos del licenciado Romero, quien trabaja en una ONG y su área de experticia son las ciencias sociales en el ámbito educativo. El caso del licenciado Lizama, que también es en el ámbito educativo, pero también en el de la salud, ambos derechos sociales, también trabajando en una organización. Y si las demás personas brevemente me recuerdan ese dato, licenciada Carla Escobar. Hola, buenas noches, licenciado y compañeros. Hola. Yo soy abogada y notario y trabajo en una oficina privada. Más que todo me dedico al área notarial. Sí, me recuerdo. Gracias, licenciada Escobar. ¿Usted también está en el iPhone de Carla o como un apoyo o no? No, es otra ¿Quién es? compañera. Ah, ok. Gracias, licenciada Escobar. ¿Quién está en el iPhone de Carla? Ah, perdón. Es un respaldo, creo, de nuestra ingeniera. No es mío, soy yo. ¿Quién? Yo soy Carla Xiomara. Ah, bueno, licenciada Carla Xiomara, diga, Perdón, no le escuché la pregunta, perdón. ¿cuál es su área de experticia, su formación de pregrado? Fíjese que soy abogada y actualmente soy secretaria interina del Juzgado de Instrucción de San Juan Opico. San Juan Opico. Perfecto. Sí, es porque voy a tener que hacer unas divisiones de equipos sobre la base de sus casos para que nos apoyemos mutuamente y hacer argumentaciones, interrogatorios, porque al final de este módulo vamos a manejar ciertos fragmentos de la producción de prueba ante la Corte Interamericana. Gracias, licenciada. Ok, Licenciado Gerardo, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, bien, bien por acá, maestro. Qué gusto. Gracias igual. Abogado, ¿verdad? Abogado correcto, pero más que todo eh, área administrativa. Yo estoy como interino en juzgado de vigilancia penitenciaria. Correcto. Gracias. Me queda la licenciada Catherine.
Sí, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y trabajo como técnica en un proyecto de protección a personas en riesgo, en condiciones de riesgo. Ok, sí, algo me recordaba. Gracias, licenciada Senia. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. ¿Nos recuerda su área de experticia, porfa? En pregrado. Sí, yo también soy abogada en el libre ejercicio de la profesión y actualmente también laboro en una empresa privada, un hospital. Ah, ok. Perfecto. Gracias, Ligda. Y la licenciada Cepeda. Hola, buenas noches, gusto saludar. Yo Gracias. soy psicóloga y actualmente trabajo en el Ministerio de Educación en un departamento que se llama Departamento de Promoción de Derechos, que pertenece a una gerencia que se llama Gerencia de Protección Especial de Derechos. Ok. Sí, ya habíamos escuchado de esa gerencia. Bueno, entonces estamos de nuevo en sintonía. No, gracias, licenciada Sierra, no se preocupe. Estamos entonces en sintonía, no hay problema, y menos este primer día que lo que vamos a hacer es una retroalimentación, que ya la breve y ya la hicimos, pero vamos a hacer la parte introductoria de ciertos contenidos de base que tener en cuenta. Ustedes han venido trabajando durante 9 módulos respecto a la parte sustantiva de los derechos. Quiero, como tengo algunas referencias de los módulos anteriores, pero no tengo todos los contenidos que han desarrollado, si en algún momento ustedes quieren profundizar en alguno de ellos o por el contrario, yo estoy haciendo demasiado énfasis en alguna cosa que ustedes vieron sustancialmente, no tengan ninguna pena, ustedes me lo dicen y nos vamos ajustando a las expectativas que ustedes tienen. Digo esto porque siempre puede suceder que a lo mejor ustedes profundizaron en un tema y pretenda seguir profundizando en el mismo y en realidad ya esté agotado. Así es que no vayan a tener ninguna pena, ningún inconveniente en hacer ese tipo de observaciones y lo delimitamos a ver si hay algo que agregar o nos quedamos hasta ahí. También señalarles algo para quienes no son abogados y es lo siguiente. En el abordaje jurídico, en la litigación internacional de los derechos humanos, existe, y al igual que en el derecho nacional, dos grandes áreas. Y aquí no nos referimos a derecho penal, derecho público, derecho privado, derecho social, porque en realidad no nos referimos a ramas del derecho, sino que nos referimos a dos grandes áreas que debemos estar conscientes. La primera, que es la que ustedes han trabajado en mayor detalle en estos 9 módulos anteriores, es la parte sustantiva. ¿Qué es esto de la parte sustantiva? La parte sustantiva, compañeras y compañeros, se refiere a la parte general y abstracta donde se delimitan las instituciones o figuras jurídicas que la ley protege. En este sentido, ustedes han oído, por ejemplo, hablar del código de familia. Esa es la parte sustantiva. Pero también habrán oído de la ley procesal de familia. O que cuando no es suficiente la ley procesal de familia, se pueden aplicar supletoriamente, que es otro término que también podríamos hablar un poquito para quienes no estén relacionadas con el término,
pero es simplemente que para suplir lo que no está en la ley procesal, nos auxiliamos en este caso del Código Procesal Civil y Mercantil. A estas leyes, a estas normativas, a estos procedimientos, a estas normas procedimentales, si estas son sustantivas, a estas les llamamos adjetivas o procesales. Entonces, si han venido trabajando, si han venido analizando, si han delimitado derechos, si han visto cuáles son los criterios jurisprudenciales, si han analizado cuáles son las esferas de protección desde el punto de vista sustantivo, debemos entender que para llegar a esos criterios de protección deben haber procesos. Y este módulo 10, precisamente el énfasis es en los procesos. Como si nosotros entendemos que hay diferentes ámbitos de protección de los derechos. Por regla general, y corríjanme si no lo habían trabajado, pero por regla general, y digo así porque hay algunas excepciones, tienen que haberse agotado todas las instancias de protección nacionales para pedir una protección de derechos a nivel internacional. En doctrina, a eso se le llama principio de agotamiento de instancias. Vean que les estoy dando algunas categorías que nos van a servir posteriormente para hacer alegatos y argumentaciones, pero también nos van a servir para saber cómo podemos proceder a la producción de la prueba, es decir, a la incorporación de la prueba para probar nuestras hipótesis o a la incorporación de la prueba testimonial, obviamente a través de las declaraciones de las partes afectadas o sobrevivientes y también a través de los testigos y peritos. Por lo tanto, reitero, tenemos el área sustantiva y tenemos el área procesal. En el área procesal es donde nos vamos a circunscribir, pero obviamente para que esta parte procedimental tenga sustento, debe estar fundamentada en los aspectos que han venido trabajando desde el punto de vista sustantivo. Agotamiento de instancias a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que estamos demandando al Estado y gobierno de la República de El Salvador que se nos ha violentado o se ha violentado a determinada persona o grupo un determinado o una serie de derechos, es porque todo el sistema de administración de justicia nacional no ha sido suficiente para garantizar, proteger, defender, restaurar estos derechos. Entonces, esta parte procedimental es muy importante porque es donde se materializa el derecho. Hay una persona, recuerdo algunos de los casos que ustedes plantearon en el módulo 5, hay una persona que dice que se le ha vulnerado su derecho a la salud o a la vida o a la justicia, y entonces como se ha vulnerado o se argumenta que se ha vulnerado ese derecho, hay un procedimiento internacional, pero allí ya no estamos contra una persona en especial, contra la persona que nos ha vulnerado el derecho. Imagínense, yo, por ejemplo, lo que sucede es que Dios no lo permita, a una persona muy cercana la han privado de su derecho a la vida y hay un hechor o un grupo de hechores, pero luego resulta que el ente encargado de la investigación no investiga y cuando investiga lo hace negligentemente. Ahí hay criterios como el que estoy seguro que habrán visto por algunas sentencias muy cercanas que hemos tenido en relación a la falta de debida diligencia por parte de los funcionarios y funcionarias, es decir, el funcionariado estatal, y eso se traduce en una inadecuada, insuficiente o nula administración de justicia. Entonces ya no es un tema personal.
todo el sistema le ha fallado a la persona y por lo tanto esto viabiliza que pudiéramos acceder a criterios o instancias de carácter internacional. Digo esto porque es obvio que no todos los casos de todos los países donde no se han defendido adecuadamente los derechos van a ir a la corte. Recordemos que los sistemas de protección judicial o jurisdiccional son prácticamente como pirámides. Hay algo que a mí me gusta siempre poner como ejemplo que nos ayuda a todas y a todos a comprender el sistema. Siempre, tanto a nivel nacional como internacional, los principios son básicamente los mismos y las estructuras son básicamente las mismas. Ejemplo, si nosotros vemos una pirámide nacionalmente, nos damos cuenta que a la base, que es la parte más amplia, se encuentran los juzgados de paz. En el caso de El Salvador, hay N juzgados de paz porque mínimo hay uno por cada municipio y en los municipios grandes, en las ciudades grandes, hay muchos más. Entonces, nosotros vemos que a la base de esa pirámide hay muchos juzgados de paz. Relevante el hecho que no por ser un juez o una jueza o una judicatura, que es el lenguaje inclusivo que se puede usar para no decir jueces, para no decir juezas, para no decir jueces y juezas, decimos las judicaturas. Estas judicaturas, aunque son las que están a la base, son aplicadoras e intérpretes de la Constitución. Incluso pueden inaplicar una norma de ley secundaria por violentar la Constitución. Es decir, que cuando decimos que están en la base de la pirámide, no quiere decir que no sean relevantes o que no tengan la misma entidad que otras judicaturas. Lo que tienen son funciones diferentes. Por favor, anoten, especialmente quienes no están familiarizadas y familiarizados con los términos, que jurisdicción y competencia no son lo mismo. Creo que algo de eso hablamos en el módulo 5, pero si no, en un pincelazo lo volvemos a aclarar. Posteriormente, ya menos, vienen los tribunales de apelación, que ya no son judicaturas, sino que son las llamadas cámaras. Y después de las cámaras, ya en la punta de la pirámide, tenemos las salas. Entonces, por simple lógica, por simple deducción, nosotros entendemos que si hay muchos jueces de paz o de primera instancia, si hay un recurso o si hay una apelación, es un recurso vertical. Entonces resulta que este tribunal superior tiene que ver los recursos de muchos tribunales, de muchos juzgados de paz. Entonces quiere decir que es fácil que un tribunal superior se sature debido a la cantidad de resoluciones del estamento o del nivel anterior. Y si eso lo aplicamos a la sala, por ejemplo, a la sala de lo constitucional, que es la única que puede hacer el control concentrado de constitucionalidad, entonces la cosa se complica. Significa entonces que la administración de justicia debe ser lo mejor, lo más buena posible desde la base del pirámide, para evitar que se saturen los niveles superiores de esa pirámide. Pero ¿qué pasa? Que a veces policía, fiscalía, medicina legal, instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales que apoyan,
el sistema de administración de justicia, la fiscalía, la procuraduría, etcétera, todo a nivel sistema puede salir mal. Y ahí es donde vienen las problemáticas sobre las que ustedes han estado trabajando conmigo en el nivel 5, pero estudiando durante estos 9 módulos anteriores. ¿Por qué? Porque en abstracto es bien fácil decir, todas las personas tienen derecho a la salud o todas las personas tienen derecho a la educación, pero hay diferentes circunstancias, diferentes criterios, diferentes doctrinas y diferentes situaciones que de repente afectan el ejercicio de esos derechos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando todo este ordenamiento jurídico, cuando todas estas estructuras, cuando los ministerios, cuando las, en otros países llamadas secretarías de Estado, cuando las direcciones generales o departamentales, cuando las entidades autónomas, cuando el Ministerio Público, cuando las judicaturas, cuando la Asamblea, cuando el Ejecutivo, ¿qué pasa cuando el sistema no protege al origen y fin de la actividad del Estado, que es la persona humana? Entonces, el que falló fue el sistema. Claro, a través de las personas que lo componen. Y en ese sentido, lo que se hace es iniciar un procedimiento para, a través del a través de instancias internacionales, procurar que se declare y en la medida de lo posible se declare la vulneración y en la medida de lo posible se restaure ese derecho. Recuérdense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es como el ente decisor. Si lo pudiéramos comparar con un organismo nacional, podríamos decir que es como la sala de la Corte Suprema de Justicia o como un tribunal. Es de hecho un tribunal donde se decide sobre materia de derechos humanos, pero no puede llegarse directamente con los casos. Entonces, hay unos procedimientos previos que se hacen a través de la comisión y en este caso la comisión, similar a lo que debería ser, por ejemplo, la fiscalía en un proceso penal, se los estoy tratando de comparar para que tengamos como el panorama procesal, así como la Fiscalía General de la República debe y es responsable bajo el principio de objetividad, buscar la prueba de cargo y de descargo, buscar la verdad y ejercer las acciones penales según esa investigación objetiva. La comisión lo que hace es, a través de visitas, relatorías, estudios, informes y toda una serie de insumos, decir, está bien, habrán muchos casos de vulneraciones de derechos fundamentales, pero en este caso, por decir algo, el Estado X falló porque todas sus políticas, o la falta de políticas o todas estas estrategias están basadas, por ejemplo, en un prejuicio de género o están basados en una afectación de derechos fundamentales de personas jóvenes o está basado en un prejuicio o en una vulneración de personas de pueblos originarios o está basado en aspectos que desequilibran en el caso de las personas adultas mayores. Entonces, la comisión lo que hace es como seleccionar esos casos en los que tampoco el Estado ha tomado acciones concretas para evitar este tipo de vulneraciones y entonces hace una decisión, llamémosle así,
para que la corte como tribunal conozca del caso. Y es por eso, y se lo voy a presentar el esquema. Déjenme ver. Creo que es este. Me avisan, por favor, cuando lo vean. Ya se puede ver. Sí, se ve. Gracias. Sí. Excelente. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Bueno, esta es la presentación que ustedes tienen. Estos son algunos conceptos y definiciones básicos que es importante que manejemos para utilizar el lenguaje adecuado y más que todo, más que por un tema de lenguaje, para establecer una lectura adecuada de los documentos y las decisiones de la Corte Interamericana y obviamente de la comisión previamente. Aquí hay algunos de los intervinientes, como les decía, hay comisiones, hay secretaría ejecutiva, relatorías, bueno, hay una serie de entidades que debemos considerar para comprender la dinámica con la que se maneja la Corte. Imagínense, si llevar un caso a la Corte Suprema de Justicia de un país es un esfuerzo grande, imagínense llevar un caso entre muchos casos de muchos países a una Corte Interamericana sobre la base de la Convención. Y aquí es donde yo les decía, no sé si ya lo habían tenido oportunidad de ver, la distribución en planta de los estrados para las audiencias en la Corte Interamericana. No vamos a agotar todos los detalles este día, pero sí quiero que tengamos una noción porque vamos a trabajar ciertos ejercicios que requieren tener este conocimiento. Así es que confírmenme si habían visto este esquema anteriormente. No, no lo No, había, maestro. no lo habíamos. Bueno, perfecto. En algún material habrá quedado, pero qué bueno que lo vamos a trabajar ahorita. Este material lo preparé porque es importante que ustedes vean cómo los principios procesales son los mismos a nivel nacional, a nivel internacional, y vean que son los mismos principios a veces hasta en la misma casa. Usted tiene, digamos que usted es el hermano más pequeño y tiene una hermana y un hermano lo ponen mal con los papás, una hermana lo defiende, es igual. Siempre hay una persona que está siendo cuestionada, una persona que está siendo defendida, esa persona que lo acusa, y siempre hay alguien que toma una decisión. Como tienen a la vista esta sala de audiencias, porque en realidad es una sala de audiencias, verán que tiene una distribución muy parecida, obviamente con diferencias por la cantidad de personas, que intervienen en este tipo de audiencias. Acuérdense que la Corte no está permanentemente en sesión. Son aquí donde dice Corte Interamericana de Derechos Humanos y están todas estas banderitas que representan a los diferentes países y están los magistrados y magistradas que conforman esta Corte Interamericana. Hay todo un procedimiento para la selección de ellas y ellos son como la judicatura. Ellos controlan, dirigen, presiden estas audiencias y aquí viene la parte de apoyo. A su derecha ustedes pueden ver que están la secretaría y colaboradores que son parte del personal que sí son permanentes y que preparan
todas las agendas, los documentos, porque la Corte en los periodos de sesiones que son cortos, ven una gran cantidad de casos. Por eso es que la litigación de estos casos requiere de técnicas y estrategias muy precisas, porque si en un caso se llevara demasiado tiempo, simplemente volvería inviable que la Corte conociera todos los casos que tiene en agenda. Cuando nosotros ponemos al extremo izquierdo a la persona que declara, es porque de acuerdo a esta triangulación, la persona tiene que estar equidistante de quien toma la decisión y de quienes le hacen las preguntas. Y cuando estamos ante la Corte Interamericana, ustedes pueden ver que a la izquierda, no sé si se alcanza a ver la flecha con la que estoy señalando, a la izquierda hemos ubicado a las personas que representan a las víctimas sobrevivientes y a las mismas víctimas. A la derecha está el Estado, y aquí pueden ver ustedes que se forma un triángulo donde tanto el Estado como la representación directa de las víctimas puede y debe comunicarse directamente con el ente decisor. Pero aquí ven ustedes que el triángulo en la base tiene una línea punteada, es decir, no es continuo, y esa línea punteada significa que no puede haber discusión directa entre la víctima y el Estado y la representación del Estado. Todo se tiene que hacer a través de intervenciones directas hacia las y los magistrados, llamémoslo. Pero una de las cosas que no vamos a ver en nuestras salas de audiencia nacionales, aunque en familia vemos un procurador adscrito, aunque en otras materias vemos otras figuras, pero aquí ustedes ven que entre ambas representaciones, que son las que se encuentran, llamémosle así, en conflicto, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que realizó como esta investigación previa y objetiva que ha permitido que el caso sea elevado hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por supuesto que cada una de estas representaciones de las víctimas, del Estado o de la misma comisión cuentan con auxiliares, asistentes no letrados, consultores técnicos, que dependiendo del caso son profesionales expertos en diversas áreas del saber humano, como por ejemplo psicología, sociología, antropología, todas las ciencias de la conducta y las ciencias sociales que puedan apoyar en el abordaje de las problemáticas que se someten a conocimiento de la Corte. Y digo esto porque este rol de los auxiliares no es un rol menor. Se les llama auxiliares porque no hacen una litigación directa del caso, pero son las personas que le dan el enfoque, que coadyuvan en la preparación, que tienen esos criterios técnicos que las y los abogados solamente tenemos aunque nos podamos especializar en algunas cosas, por supuesto, pero que lo que tenemos es esta labor de litigación, de presentación y de contradicción con el propósito de plantearle los hechos al ente decisor. Y esto simplemente es una división porque todas estas audiencias son públicas. Si ustedes ven los videos de las audiencias, ustedes pueden verificar que tal como debería ser en nuestros procesos, hay un escrutinio público, hay un principio de publicidad para que se vea y se divulgue cómo es que se materializa la defensa de los derechos fundamentales. Y estos aspectos, vean que tienen prácticamente la misma naturaleza que los principios procesales constitucionales. Por ejemplo, este tema del principio de publicidad, el principio de contradicción, que se garantice en esta igualdad
de derechos e igualdad de armas entre las representantes de las víctimas y los representantes del Estado, la objetividad representada por la Comisión, un tercero decisor representado por la Corte Interamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, son los mismos principios, pero bajo un enfoque de derechos humanos y con muchas garantías y con muchos estudios y con mucho enfoque de protección de derechos fundamentales, porque realmente muchas veces la misma negligencia o falta de diligencia de las autoridades estatales hace que sea muy difícil va a establecer ciertas cosas. Entonces, los criterios que nos da en sus resoluciones la Corte Interamericana precisamente nos permiten suplir esas deficiencias y hacer análisis lógicos de cómo se debe realizar el abordaje de los casos, especialmente cuando las personas están en condiciones de vulnerabilidad. En esta presentación ustedes encontrarán lo que estamos platicando, el tema de la competencia, la legitimación, ahí están disposiciones legales, el principio de agotamiento de los recursos o instancias internas, que es un aspecto del que estuvimos hablando hace un momento, que por regla general debe haberse agotado los procesos y procedimientos, deben haberse agotado los procesos y procedimientos nacionales antes de acudir a una instancia internacional. Pero cuando se ve que eso está estancado y que obviamente no va a haber una pronta y cumplida justicia, que va a haber, como lo dice ahí al final del párrafo 2, una demora injustificada en las decisiones del caso, pues obviamente puede excepcionalmente llevarse el caso a la Corte Interamericana. Lo que pasa es que como hay todo un procedimiento previo, lógicamente el tiempo pasa y se vuelve un poco complicado. Lo que sí ha sucedido en algunos momentos, porque la idea incluso de la Corte y más que todo de la Comisión, no es llegar un día y decir, fíjese que el Estado tal no está cumpliendo tal cosa, hagámosle una audiencia. No, primero hay visitas, primero hay petición de informes, se ve cuáles son las acciones que el Estado y el gobierno de un país están tomando o no. Y sobre esa base es que se ve si bajo tres principios que ya hablamos en el módulo 5, si es lo necesario, si es lo proporcional y si es lo idóneo, entonces ya no hay más remedio, tenemos que llevar este caso ante la Corte. De hecho, incluso hay resolución anticipada de conflictos. Ya verán ustedes en otra presentación donde están los flujogramas de los procedimientos que se pueden llevar ante la comisión y ante la corte, ustedes verán que incluso existe la posibilidad de llegar a un arreglo amistoso entre el Estado y la parte agraviada. Ya cuando eso no es posible, entonces sí existe la posibilidad de litigar el caso y que sea la Corte quien establezca las consecuencias. También se puede solicitar la aplicación de medidas cautelares, hay una serie de procedimientos, aquí se pone el procedimiento general, pero en las presentaciones están los diferentes tipos de procedimientos. También es importante señalar que las audiencias son orales, pero los procedimientos son escritos. Es decir, se somete el caso a través de la comisión ante la corte, se presentan solicitudes de argumentos y pruebas, se contestan y aquí es donde existen diferentes opciones que puede tomar el Estado. Y por supuesto, aquí están algunos elementos básicos del procedimiento escrito. Todo esto está en la ley, pero para que se nos facilite la comprensión, los hemos puesto en estos esquemas con el propósito de hacerlo mucho más fácil. Luego existe una etapa probatoria como para incorporar ciertos elementos, luego la convocatoria a la audiencia pública
y luego la celebración de la audiencia pública de la que estuvimos hablando anteriormente. Ya después de este procedimiento escrito, ya en la parte del procedimiento oral, entonces ya se fijan fechas de audiencia, se solicita la lista definitiva de presuntas víctimas, testigos y peritos, se remite la lista definitiva de declarantes a las contrapartes, porque obviamente hay que preparar el caso para llegar a la audiencia y aprovechar sumamente bien el tiempo. Se puede hacer, y miren, yo sí quiero señalar algo, porque hasta ahorita yo les estoy planteando todo como muy ideal, muy bonito, pero ustedes saben que cada país tiene distintos grados de desarrollo en el sistema jurídico procesal. Entonces, resulta que hay países que todavía tienen procesos muy rígidos y hay otros países que estamos más desarrollados en el tema, por ejemplo, de la litigación oral. Esto, por ejemplo, esta objeción a testigos de la contraparte, la recusación tal vez no tanto, pero estas objeciones en modelos anteriores eran equivalentes como a tachas. Tachas es como tachar y decir este no viene como prueba. Y las corrientes modernas de los modelos acusatorios en la administración de justicia tienen que ver con que, mire, aquí entran los testigos. No vamos a tachar anticipadamente a nadie, no vamos a excluir a nadie, vamos a oír a todo mundo y será el tribunal, el juzgador o la judicatura, la corte en este caso, quien determinará si le da valor o no a esa información que ha sido aportada. Entonces, digo esto porque también es cierto que varias de las cosas que estamos promoviendo que se hagan para una mejor defensa de los derechos humanos, de repente no es tan fácil hacerlo en una audiencia. ¿Por qué? Porque como son 20, como son tantos países, como son cierto número de jueces que conforman el tribunal y como tienen esta labor desde diferentes sistemas en los que han sido formados, de repente el sistema sigue siendo un poco formalista y ritualista. Sin embargo, cada vez más se van abriendo los espacios para hacer verdaderas litigaciones, verdaderas argumentaciones y verdaderas contradicciones de la prueba. Y les digo esto porque ha sido una lucha de muchos años y poco a poco han ido cambiando, pero probablemente alguna o alguno de ustedes le tocará defender alguna causa o representar o formar parte de alguna comisión que defienda al Estado y gobierno de El Salvador, y por lo tanto es importante que sepan que hay herramientas que no necesariamente el tribunal las promueve, pero que ustedes al conocerlas pueden hacer un mejor uso de ellas. Y de esa manera el derecho es cambiante, los procesos son cambiantes y la administración de justicia en este caso se ve fortalecida por adecuados métodos y estrategias que son de los que vamos a hablar en este módulo en aplicación a los casos, no en aplicación solamente para abogadas y abogados. Pero obviamente como los abogados y abogadas son los que litigan, pues estas herramientas son un poco para ellos y ellas como quienes realizan ese proceso, pero obviamente con todos los apoyos multidisciplinarios y todos los elementos que se puedan manejar de acuerdo a la naturaleza del caso que estén llevando y de los recursos con que cuenten. Sinceramente, en el caso de nuestro país, aunque yo siempre digo de Honduras para allá, ¿verdad? Para como para no sentirnos tan cuestionados de repente, pero es muy frecuente que, por ejemplo, en tribunales internacionales, a pesar de nosotros tener elementos, de repente nuestros derechos como país no son tan bien representados. Hablemos, por ejemplo, del tema de los bolsones en cuanto a la disminución del territorio
en la parte norte de El Salvador, que es todo un tema. Pero en materia de derechos humanos, sí quiero decirles algo muy importante, y es que en materia de derechos humanos, si un caso llega hasta la Corte Interamericana, es porque hay pruebas de vulneración. Es sumamente extraño que con los elementos de investigación, con los viajes con las visitas, con las relatorías, con todo lo que se hace, es bien difícil que un caso llegue a la Corte Interamericana y no vaya bien fundamentado. Pero siempre el Estado salvadoreño o el Estado que sea puede establecer si realmente es tan grave la violación o si es menos, o si han tomado algunas medidas y esas medidas están en desarrollo. Es decir, acordémonos que es como cualquier otro proceso. El que está sentado en el banquillo de los acusados es el Estado salvadoreño, y obviamente no es lo mismo que a Juan Pérez lo sienten en un banquillo de los acusados, y no es lo mismo que le pongan 1 año de prisión a 30 años. No es lo mismo que lo condenen a pagar $100 que $150,000. Lo mismo pasa con los estados. No es lo mismo que los condenen y que declaren que se han vulnerado sistemáticamente derechos humanos, eh, con, con determinadas características de mucha gravedad, o que se diga que se va a dar algún tipo de restitución económica, o que se va a levantar un monumento, o que se van a hacer procedimientos. Todo depende de la naturaleza del caso, así, y ustedes lo han ido viendo en las diferentes sentencias que han analizado, así es como se va manejando la restitución de los derechos. Pero digo, es muy difícil que un caso llegue hasta la corte y que no hayan fuertes indicios que se convierten en medios de prueba que efectivamente han habido algún tipo de vulneración de derechos fundamentales. Y de ahí pasamos obviamente a la celebración de la audiencia, y luego se les da un plazo para que hagan sus alegatos finales por escrito, que deberían de ser orales, pero obviamente, repito, hay resabios de los sistemas escriturales, y así está el diseño legal. Luego se dicta la sentencia y la Corte también está facultada para supervisar el cumplimiento de la misma. Este es, digamos, el procedimiento cuando no se llega a ningún arreglo, etcétera, pero hay varios procedimientos previos, y los logogramas están en la presentación B. Si mal no recuerdo, creo que esta es la A, pero ustedes tienen acceso a las 3 partes de la presentación. ¿Qué más? Aquí podríamos agregar también que este procedimiento es, digamos, la última instancia. Es decir, esta es como la decisión final que se puede, a donde se puede resolver este tipo de casos. Y aquí están las partes estas de las que hemos hablado, de la presentación de alegatos, la sentencia, y puede haber también una solicitud de interpretación. Aquí internamente le llamamos recurso de aclaración, cuando alguna de las partes considera que no está clara, entonces se pide una interpretación, aclaración respecto de esos elementos. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si tienen alguna duda o pregunta hasta este momento, porque eh, porque a continuación voy a hablar ya de un tema que nos va a servir para hacer las prácticas, porque a mí no me interesa que ustedes conozcan a nivel teórico cómo funciona, porque eso lo pueden leer en la ley, y en ese sentido
pues algunas cosas ya les hacen sentido lógico y en otras pues simplemente de la lectura lo pueden deducir. Pero la idea es que para llegar a ese punto, para ser parte de una delegación, para ser parte o representar a una de las partes en una audiencia de este tipo, hay que hacer todo un trabajo. Es más, quiero resaltar un punto antes de llegar al tema de la preparación genérica del caso, porque estos son organizaciones de derechos humanos que dan acompañamiento, que dan asistencia, que preparan los medios de prueba, que etcétera. Pero esto suena complicado, pero no se puede negar una realidad. En este caso, no se está juzgando, entre comillas, juzgando a una persona particular. En este caso, se está juzgando a, a un Estado, a un país, a una nación. Se está juzgando a un Estado parte y se va a establecer si ha habido una vulneración o no de un derecho fundamental para una o para varias personas. En ese sentido, existe en cada una de estas etapas, por ejemplo, nosotros formamos una ONG y llevamos uno de los casos que ustedes han planteado a la comisión. Les decimos cuál es la doctrina, ley y jurisprudencia relativa al caso, le exponemos nuestra teoría de caso, le decimos cuáles son los hechos, le decimos cuál es el derecho, le decimos cuáles son los medios probatorios que tenemos o los que se nos han negado y esa es la violación. Presentamos ese caso de vulneración de derechos humanos y formulamos peticiones. Esto hace que se active el sistema interamericano y hay visitas al país, hay expertos que van a los diferentes países y por diferentes temas y hay un seguimiento de casos anteriores. Entonces, con todos esos insumos, es la comisión la que va como delimitando esa factibilidad o viabilidad de que eventualmente, perdón, el caso pueda ser elevado a la Corte Interamericana. Pero el tema delicado, que no quiero que sea malinterpretado, es simplemente una realidad, es que tanto las organizaciones de derechos humanos como los estados a través de sus representaciones diplomáticas y enviados especiales hacen lobby. Lobby significa hacer esos contactos con representantes de diferentes sectores, con gente de la corte, con gente de la comisión, e incluso cuando los miembros de la comisión vienen a un determinado país, obviamente se reúnen con los funcionarios y funcionarias. Y obviamente los funcionarios y funcionarias, el funcionariado en general, trata de justificar las situaciones, trata de explicar, de darle alguna explicación lógica y o de minimizar la situación y obviamente eso genera una reacción por parte de las y los responsables de este tipo como de investigación previa. Siempre se mueve en interés, recuerden, y esto yo yo no quiero pecar de iluso. Yo soy una persona que me gusta analizar el deber ser, pero no puedo olvidar cómo son las cosas. Obviamente, no solamente está en juego la vulneración o no de los derechos fundamentales de una persona, sino que a nivel internacional, quiera que no, a nivel internacional, cuando una nación, un país, un estado es cuestionado por violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, si ese país está procurando atraer inversión extranjera, por ejemplo,
ese cuestionamiento puede ser un problema. Si estoy tratando de promover una estrategia de turismo, si estoy procurando, pongamos un ejemplo un poco lejano, para que sea como evidente. Imagínense que estamos diciendo que queremos atraer inversión extranjera en X, Y, Z rubro. Y luego resulta que ese país que quiere atraer la inversión ha sido declarado responsable de la violación y explotación laboral de niñas y niños. Por ejemplo, en la extracción de minerales, es decir, en actividades mineras que afectan la salud de estas niñas, o han realizado actividades o permiten la realización de actividades de ciertos rubros que afectan a personas vulnerables. Entonces, lógicamente, a veces por otras presiones internacionales o simplemente por cuestiones de imagen, se empiezan a hacer, se empiezan a tomar medidas eh, por parte de los mismos inversores, porque no es, no es bueno para su marketing, no es bueno para su marca, para su producto, que la gente no lo vaya a comprar porque ha sido producido, por ejemplo, por niñas o niños, o que ha sido producido bajo condiciones de insalubridad o de otro tipo de vulneraciones. En ese sentido, es que toda esta preparación pasa por un tema de imagen, pasa por temas de intereses socioeconómicos, y si yo no se los dijera, no nos estaríamos preparando para una realidad. ¿O ustedes creen que un estado X se queda tranquilo? Me van a declarar vulnerador de derechos fundamentales. Que me declaren. Obviamente no, porque ningún país, bueno, habrán países que son islas, pero igual, ningún país está totalmente aislado. El concierto o la comunidad de las naciones tiene esta característica, que hay comercio, inversiones, exportaciones, importaciones, la balanza de pagos, todos estos elementos económicos, porque a la base de todos estos temas siempre hay un tema económico. Si a una persona, es como, a mí siempre me gusta relacionar los ejemplos con las situaciones nacionales. Es como que una persona que ha estado privada de su libertad por matar a alguien o por violar a alguien, sale de la cárcel y dicen, sí, démosle trabajo. O sea, lo justo sería que bajo los fines constitucionales de la pena, esta persona fuera resocializada, educada, eh, deconstruida para ser formada y, y tener una reincorporación a la sociedad. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que el sistema no está propiciando esto, y por ahí tenemos a nuestro experto en temas penitenciarios, nos damos cuenta que es muy complicado para las personas. A lo mejor en el interior del centro de privación de libertad no habían programas, no habían oportunidades, o si las habían, no fueron aprovechadas por esta persona. Es decir, las consecuencias de ser declarado responsable de un delito es como el equivalente, con sus distancias, por supuesto, a cuando una nación o un estado o un país es declarado como responsable de la violación de derechos fundamentales. Si tienen alguna duda o pregunta en cuanto a, porque esta es la introducción genérica, digamos que esa es la parte esencial. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo a través de la teoría de caso tendríamos que aprender, y ahí nos van a ayudar mucho la parte de la psicología, la parte educativa, para trabajar el tema de la entrevista y preparación de los potenciales testigos con los que vamos a probar nuestros hechos.
Pero antes de pasar a esa parte, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Yo quisiera consultar algo, maestro, Sí, licenciada porque Catherine. sí, porque fíjese que, bueno, a partir de todas las exposiciones que tuvimos, las presentaciones con las y los compañeros, respecto a los diferentes casos, ¿verdad? Que hemos estudiado, algo que yo noté, no sé si estoy equivocada, Sí, pero en la mayoría de los casos, en cuanto a las reparaciones, los estados sí cumplían, algo que yo noté fue que, por ejemplo, cumplían con las reparaciones respecto a retribución económica, ¿verdad? Que tenían que pagar las costas y reparaciones y demás, ¿verdad? Los gastos, pero y eh, cum- discuten los montos, pero cuando Ujú. ya están establecidos, pues como no hay un recurso, ¿verdad? Entonces sí deben cumplirlo, caso contrario, permanecen en incumplimiento y el seguimiento y prácticamente siguen la vulneración. Ajá. Sí, pero yo lo que notaba es que, por ejemplo, sí cumplen este tipo de reparaciones en su mayoría cuando se trata de dinero, cuando se trata de hacer un monumento, de publicar en el diario oficial, etcétera. Pero muchas veces no cumplen esta otra parte. Por ejemplo, en el caso que yo expuse, la parte de investigar a las personas que se vieron involucradas, implementar programas de sensibilización o concientización a las autoridades involucradas, etcétera. Entonces yo algo que noté fue eso, que en las reparaciones que se refieren a retribución económica sí las cumplen, pero lo demás no. Entonces, ¿hasta qué punto se le da seguimiento a eso, verdad? Porque el cumplimiento es parcial, ¿verdad? No total en muchos casos. Yo creo que fueron pocas o alguna que yo recuerdo que sí se habían cumplido todas las reparaciones, pero el resto era un cumplimiento parcial. Entonces yo tengo la duda hasta qué punto se le da seguimiento, si simplemente se van generando estos informes, pero hasta qué punto pues se ejerce fuerza para que se cumpla en su totalidad, ¿verdad? Hablando Ok. en este tema, ¿verdad? Sí, me parece excelente. Por si tiene relación directa con lo que usted está planteando, le damos el uso de la voz al licenciado Enrique, porque nos pidió la palabra y veamos cómo integramos esto, porque usted tiene razón, hay ciertas situaciones en las que no es que el Estado diga yo no he cumplido, sino que son medidas un tanto abstractas o en qué medida se le ha dado a todo el personal o en qué medida se tiene la capacidad para dar ese seguimiento y el Estado dice sí cumplí, la organización o la sociedad civil dice no cumplió, pero las víctimas si ya están, digamos, resarcidas a través de una indemnización económica o vienen otros casos de mayor actualidad, se va quedando aquello como un poco diluido, pero ahorita lo abordamos, le cedemos el uso de la voz al licenciado Lizán. Muchas gracias, maestro. Sí, fíjese que ya que la compañera abordó ese tema, yo también quería puntualizar con una pregunta. Y Usted quiere, no quería, usted sí, quiere. quiero Ahora, sí. solo una cosa. Fíjese que a pesar que nos hemos adelantado un poquito, porque para llegar incluso a obtener algo estimatorio, como lo que está planteando la compañera, precisamente necesitamos saber cómo convencer, cómo probar y cómo tener la razón. Pero me parece importante, como usted lo está resaltando ahorita, que ya que la compañera está tocando este punto que está más al final, no, lo podemos visualizar, lo podemos abordar, aunque no sea a profundidad, y de esa manera sabemos cómo vamos a llegar a ese propósito. Porque muchas veces, y ahorita le devuelvo el uso de la palabra, porque muchas veces el problema es que desde la misma litigación, desde la misma formulación de las mismas peticiones son genéricas. Entonces, usted dice un monumento en tal lado, donde le encontraron a la víctima. Pues eso, de repente el Estado lo ve fácil, o sacar una partida presupuestaria para una erogación económica. Pero cuando se trata de verdaderos cambios estructurales, tiene que saberse cómo pedir para que también la Corte sepa en qué términos debe poner esa sentencia
para ayudarles a que después sea más fácil el cumplimiento. Es como que si usted tiene un proyecto y usted dice, bueno, ¿cuáles eran los indicadores del proyecto? Eran 7 indicadores. Ok, cada indicador tenía estos elementos. Quiero ver técnicamente si realmente se ha cumplido. Pero si yo solo digo concientizar a todos, bueno, les pude haber dado una charla de 1 hora o un tutorial en las computadoras y no sé si lo vieron o no. Entonces, me encanta que hayan ido un paso más y continúe porque ya vi que va por el mismo, en la misma línea que la licenciada y vamos a hacer un solo abordaje. Gracias, maestro. Sí, yo la pregunta era relacionada en cuanto a lo siguiente. Digamos que en un caso de violación de derechos, las víctimas, los victimarios ya fueron juzgados acá y se les dio, digamos, la libertad. ¿Puede el gobierno nuevamente, cuando ya ha escuchado una condena, volver a perseguir a las víctimas o a los victimarios como medida de resarcir los daños? No, no, porque fíjese qué pasaría. Pero yo ya percibo por dónde va la inquietud suya y son esas cosas, como decimos, entre qué fue primero, ¿verdad? El huevo, la gallina, es complejo, pero nos va a llevar a una reflexión sumamente interesante. Le agradezco que lo aborde de esa manera. Fíjese que escenario 1, ahí andaban los sujetos, saben que fueron los que violaron los derechos de esta persona, le quitaron la vida, su libertad sexual, todos los casos horribles que ya sabemos que tenemos, que a veces uno cree que no son posibles y la realidad traspasa la ficción. Y entonces ahí está claro, ¿verdad? El sistema no funcionó porque ahí están impunes los responsables. Allí no tenemos mayor problema porque lo que se le dice al Estado es que debe hacer la investigación correspondiente y deducir las responsabilidades, pero de nuevo, no le puede decir al Estado y condene a Juan Pérez, le dice condene a los responsables. Y ahí vienen los problemas de si por el tiempo transcurrido ya no hay los medios de prueba o fueron destruidos u ocultados. Ese es un escenario. Y vea, y ya vamos a ver por qué es que lo estoy planteando así. Luego tenemos el escenario como el que usted dice. Resulta que ha habido una condena de los supuestos victimarios, pero esa condena fue como que mató a una persona y lo declararon culpable de un robo o de un hurto. Parecen cosas absurdas, pero uno dice, mire, es que esto que le hicieron a Juana Antonia Pérez Martínez no era un accidente, no fue que le dio un empujón y se cayó y se rompió la nuca, es que la desmembró, es que le mandó los pedazos, un pedazo del cuerpo a cada uno de los familiares y me explico, entonces allí es donde tenemos un grave problema porque le pongo el caso. Imagínese que el Estado reabriera, es decir, volviera a juzgar a una persona por un hecho por el que ya fue juzgado, estaría violentando la garantía que prohíbe el doble juzgamiento, el nem bis in idem. Y en ese sentido, nem bis in idem es la forma latina de decir que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente que el Estado le vulnera esa garantía, ese derecho a no ser juzgado 2 veces, capaz que se va una ONG a decir a la Corte Interamericana que en El Salvador o en X país le están violando el derecho a las personas porque los están procesando 2 veces. Entonces, no es esa la idea. Acordémonos que por eso es que las decisiones tienen que estar debidamente fundamentadas
y explicadas en cuanto a los alcances, porque obviamente siempre van a haber malas investigaciones, siempre van a haber casos en los que la gente no tiene justicia, pero por lo menos se van a ir orientando políticas, acciones, programas para que esos sean cada vez menos casos hasta llegar a la erradicación. Por lo menos al principio disminuirlos y luego erradicarlos. Lo que sucede es, y le voy a plantear un caso, que efectivamente es un caso en trámite en la corte. Se lo voy a plantear, Lizama, y a todos, ¿verdad? Para que veamos cómo es el tema a veces tan sutil. Yo demando al Estado chileno porque resulta que no han declarado culpables a quienes privaron de la vida a 5 personas. ¿De acuerdo? Y entonces uno dice, wow, sí, está bien, es una denegación del acceso a la justicia. ¿Cómo es posible que 5 personas hayan sido privadas de su vida por estos otros 5 delincuentes y el Estado no los procese? Fíjese bien. Ahora resulta que cuando al Estado chileno, este es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Los hechos sí existen, pero no con Chile. El Estado chileno recibe estos cuestionamientos por parte de la comisión. La respuesta es la siguiente. Fíjese que nosotros sí hemos hecho la investigación, pero las leyes chilenas, por garantía, para garantizar el derecho a defensa, no permiten juzgar a una persona en ausencia, porque estaríamos anulándole su derecho fundamental a la defensa. Por lo tanto, aquí tenemos el expediente de las 5 personas que usted dice. Aquí están las diligencias de investigación. Y el día que nosotros capturemos a estas personas, ese día las vamos a juzgar. Pero ahorita no podemos juzgarlos porque están en fuga. Entonces viene la Corte Interamericana y viene la comisión y dice, bueno, es bien difícil porque realmente están cumpliendo la ley. No pueden hacer un juicio con las personas ausentes porque le estarían violentando el derecho a defensa. Entonces, ¿qué pensaría yo? Bueno, si yo soy el que estoy cuestionando al Estado, yo diría, es que mire, comisión, lo que sucede, vaya, está bien, digamos que yo no le puedo decir que para proteger un derecho vulneren el otro, al punto de anularlo. Usted me va a recordar, licenciado Lizama, que vamos a hacer una pequeña referencia al núcleo o contenido esencial de los derechos. Oye, así me va a recordar. Núcleo o contenido esencial de los derechos. Porque todos los derechos se pueden regular, pero lo que yo no puedo es anularlos. Oye, usted me va a acordar. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo como representante de esas 5 víctimas? Es que mire, honorable comisión, lo que sucede es que el Estado está bien, no los puede juzgar en ausencia, pero los ha tenido en las narices y no ha hecho nada para capturarlos. Entonces ve que cómodo, como no los capturo, nunca los voy a juzgar. Lo que yo pido es que los capture y que capturados los procese. Y ya lo pedí, ya dije, ya hice, ya fui, ya vine y no hacen nada. Entonces, así es como se van delimitando los casos, porque el Estado siempre se va a defender.
Y la víctima siempre va a querer el acceso a la justicia. Entonces, pero ya cuando estamos hablando, fíjese que el caso que usted plantea es bien, bien fuerte, porque allí lo que estamos planteando es que sí hubo un juicio, pero que probablemente no fue un juicio bueno, o que sí hubo un juicio, pero probablemente ese juicio hubo negligencia, falta de diligencia, corrupción, y si eso se logra establecer que es parte de un problema sistémico, entonces sí podría caber un caso ante la Corte Interamericana, pero ya no para que juzguen otra vez a los sujetos, sino para que estas personas, este Estado, evite la no repetitividad, ¿verdad? Que se haga con debida diligencia las investigaciones, que no se repitan ese tipo de injusticias, que se garantice y si ya no pueden realizar un juicio donde se establezca o restituyan de mejor forma los derechos, el Estado es responsable y podría caber una indemnización pecuniaria. Pero vea qué interesante el tema que usted planteó, porque ahí prácticamente la Corte le estaría diciendo al Estado, procese otra vez a las personas, y el Estado diría, mire, usted me está pidiendo que le violente un derecho fundamental. Ellos ya tienen una seguridad jurídica, ya están presos por 10 años. No, pero es que lo correcto es que le diera 50. Entonces, entrar en ese nivel de aplicación del derecho interno, esos son de los casos más complicados que tiene la Corte. Y la licenciada nos decía, vamos a hacer esta integración con los dos elementos. Uy, qué rápido pasó el tiempo. Esta integración con los dos elementos, porque tiene que ver también con lo que nos decía la licenciada. Vaya, al final, a ver, en teoría, el derecho ya fue vulnerado, ¿correcto? La persona ya está muerta, ya hubo torturas, ya hubo privación de algún derecho por mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces? La licenciada lo planteó muy bien cuando dice, es que mire, ¿de qué sirve que la Corte haga una resolución o una sentencia y se cumple solo lo más fácil o lo más evidente, pero hay otra serie de elementos que no se cumplen? Ahí es discutible. En el seguimiento, el Estado va a decir, mire, aquí le muestro, me gasté tantos cientos de miles de dólares en darle capacitación a todas las personas que tienen que ver con los privados de libertad o con las niñas, niños, adolescentes que están en situación de calle, etcétera. Y entonces uno dice, sí, pero les dieron una charla o les dieron un pan con café, y, o sea, depende. Por eso es que yo le decía a ella en el intermedio, en lo que usted nos planteaba el caso, que aquí la clave está en cómo nosotros pedimos. Si yo les digo, honorable comisión, le pido en mis alegatos, ¿verdad? Que se establezca la violación del derecho tal en estos y estos puntos. Por estas y estas situaciones, en este y este sentido. Por lo que pido todas las medidas, pero de repente pido una en específico y no digo que se les den charlas de sensibilización. No, que se diseñen e implementen procesos formativos de no menos de tanto tiempo para cada uno de los niveles de tal cosa, en el que se incluyan por lo menos los contenidos A, B, C y D, los procedimientos X, Y, Z para atender las poblaciones MNN con el propósito de lograr tal cosa y evitar tal otra,
tengo que ser específico, porque si no, simplemente a la hora del seguimiento va a depender de ese lobby, va a depender de ese seguimiento un tanto superficial o no, va a quedar mucho a criterio de quienes están haciendo la evaluación, el decir si se ha cumplido o no. Yo comparto lo que dice la licenciada y es bien lamentable que de repente casi como que se haga caso omiso o se burle el espíritu de la decisión que haya tomado la, la corte y en ese sentido se vuelva nada más un tema formal. Y como ya hay otro caso más novedoso y como ya hay otra situación que requiere la atención y como los recursos siempre son pocos y como la ONG ya no tiene fondos y como la víctima ya no quiere colaborar porque ya le dieron lo que le corresponde y ya no tiene tanto interés, aunque hay víctimas que sí, hay víctimas que crean otras ONGs, que crean fundaciones, que siguen incidiendo en los temas para evitar las vulneraciones de derechos humanos. Entonces depende de cada caso. Quizás sí es un tema sumamente interesante. No sé si nos va a dar tiempo como para profundizar en él, licenciada, pero sí sería bueno que lo tuviéramos muy en cuenta a la hora de cómo plantear estos alegatos y de cómo obtener los medios de prueba. Porque si usted quiere y si todos y todas queremos que la Corte haga resoluciones que no sean solo declarativas, sino que realmente restauren derechos, tenemos que aprender a pedir también. Eso está, de nuevo retomándolo con el derecho nacional, eso está como cuando usted litiga y le dicen, usted puede ejercer la acción penal y dentro del proceso penal puede ejercer la acción civil derivada del hecho penal. Y resulta que ni la fiscalía ni la querella, perdón, realmente le dan a la judicatura los elementos para que establezcan esa responsabilidad civil. Y ahí pasan dos cosas, y los que son abogados lo saben. Pasan dos cosas. O le ponen una responsabilidad civil de 100 pesos, como que si no supieran todo lo que implica ir al proceso, solamente cuánto se gasta de transporte, solamente por cambiarse de domicilio para que no lo ataquen. Es decir, le ponen una responsabilidad civil de 100 pesos o dicen, como no me probaron la responsabilidad civil, pero sí me probaron la responsabilidad penal, entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a condenar penalmente y le queda expedito o le queda libre o le queda habilitado el derecho a las personas que tienen calidad de víctimas para que hagan un proceso civil. Mire, si a una víctima o sobreviviente le cuesta estar a lo largo de todo el proceso penal, ¿creen ustedes que va a tener dinero para irse a ejercer una acción civil para establecer la responsabilidad derivada de ese delito? No lo hacen. Entonces uno se queda con una sentencia que dice que las personas fueron responsables penalmente, pero no tiene ningún resarcimiento de daños. Entonces, esta situación tan común a nivel nacional, trasladémosla al tema internacional y veamos. Si nosotros no aprendemos a pedir, si nosotros no aprendemos a estructurar, si nosotros no aprendemos a litigar internacionalmente y nacionalmente también, no vamos a obtener la justicia. ¿En qué sentido? Nunca se les olvide, en términos generales muchos podemos definir justicia, pero la definición más sencilla es, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Si es justo darle 20 años de cárcel, es justo. Si es justo darle $5,000 de indemnización o 100,000,
Es justo. Si es justo dejarle la propiedad a una persona, es justo, pero tiene que hacerse conforme a un debido proceso y en un proceso que se den todas las garantías necesarias para la defensa de los derechos. Entonces, un poco ese es el panorama, compañeras y compañeros. Estamos 5 minutos sobre la hora, pero empezamos unos minutitos tarde. Les pido que para la próxima estemos a tiempo y les pido también que siempre que ingresen, anoten en el chat su nombre y primer apellido con el propósito de tener un doble control o un doble registro de su asistencia. Y tenemos un par de minutos por si tienen alguna duda o pregunta. Y si no, simplemente les pido que para la próxima jornada tengan a la mano sus esquemas o mapas mentales, porque vamos a retomar algunos para unos ejercicios que vamos a hacer. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, entonces, que descansen, éxitos y bendiciones. Gracias, licenciado Romero. Por favor, pongan todo su primer nombre y su apellido y pueden ir cerrando su sesión una vez hayan dejado su nombre. Gracias, licenciado Pineda. Feliz noche, adiós. Feliz Buenas noches, noche, maestro. gracias. Gracias, que descansen.